Respetuosamente le pido a la comisión escuchar ahora a la jefa de esta delegación, la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales. Distinguidas comisionadas, comisionados, señora secretaria ejecutiva, autoridades, peticionarios, tengan ustedes muy buenos días. Jessica Saravia, viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales de Bolivia. Hemos concurrido a esta audiencia temática con el firme propósito de comunicar que es del más alto y profundo interés del Gobierno Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia la celebración de elecciones judiciales a la fecha establecida, que es el 15 de diciembre. Asimismo, vamos a presentar los fundamentos del gobierno boliviano en relación con la solicitud presentada por la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, que se basa en dos aspectos centrales. Primero, la falta de independencia e imparcialidad de autoridades judiciales, especialmente del Tribunal Constitucional Plurinacional, que ha establecido la prórroga de autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y la postergación de elecciones judiciales. Al respecto, es necesario manifestar que la preselección de candidatas y candidatos a altas cortes de justicia y al Tribunal Constitucional, conforme lo establece el artículo 158, numeral 5 de la Constitución Política del Estado, es privativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ese sentido, el órgano ejecutivo únicamente ha impetrado para que en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente y con el objetivo de fortalecer la democracia, se pueda llevar adelante un proceso de preselección y la posterior elección de autoridades por el soberano de manera transparente y meritocrática, pues estamos convencidos de que de esa manera se podrá tener una sociedad que convive en paz. Es necesario recordar que la Declaración Constitucional Plurinacional 0049-2023 del 11 de diciembre de 2023, emitida por el Tribunal Constitucional, declaró la inconstitucionalidad de varios artículos del proyecto de ley 144/2022-2023, denominado Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024. Debido a que dicho proyecto de ley, en conocimiento de que ya no existía posibilidad de cumplir los plazos y garantizar la elección de las autoridades judiciales que debía haberse ejercido o deberían haber ejercido funciones el 2 de enero del 2024, pretendía, entre otros aspectos, primero, suspender los plazos procesales de todas las causas hasta la posesión de las nuevas autoridades electas sin establecer una fecha cierta, dejando sin el servicio judicial a toda la población. Además, establecía que ante la no elección de autoridades judiciales, el personal subalterno realizaría una transición. Por otro lado, establecía plazos muy cortos en el proceso de preselección, vulnerando derechos fundamentales, y además no se establecía una valoración de méritos de los candidatos. El Tribunal Constitucional señaló que el proyecto de ley generaba un vacío de poder en el órgano judicial y en el Tribunal Constitucional, por lo que conllevaría un grave riesgo para los derechos fundamentales, como los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. El debido proceso en sus componentes de impugnar las resoluciones que les afectan y consiguientemente a contar con una respuesta oportuna y pronta, y aún más grave, la ausencia del principal órgano de control constitucional, generando de esa manera inseguridad jurídica por la ausencia de autoridades judiciales electas, afectando con ello al Estado constitucional de derecho. Estos antecedentes determinaron que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la Declaración Constitucional 049/2023, disponga además la prórroga de mandato de las autoridades del órgano judicial y el Tribunal Constitucional de manera excepcional y temporal, en lo que debe hacerse énfasis, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades, de acuerdo con los argumentos de dicha declaración, para evitar que nuestro país funcione sin uno de los órganos esenciales, lo que implicaba generar un vacío de poder. En esta decisión no tuvo participación alguna el órgano ejecutivo. Sin embargo, el tiempo y los hechos demostraron que al no tener autoridades electas desde hace casi un año, desde que el Tribunal Constitucional se pronunció de manera excepcional, no se hubiera contado con la garantía de derechos fundamentales para la población. Con relación a la postergación de las elecciones judiciales, aclaro que en nuestra Constitución Política del Estado, la elección de candidatas y candidatos de las altas cortes, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura se realiza por voto popular, siendo el proceso de preselección de candidatas una atribución privativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como ya se ha manifestado. En el marco de la separación de poderes, el órgano ejecutivo no tiene un control sobre el órgano legislativo. Al contrario,
las fuerzas políticas de oposición y el sector del MAS tenían los votos suficientes para poder llevar en su momento y sin postergaciones las elecciones judiciales. Por lo tanto, lo afirmado por los peticionantes entendemos no tiene sustento. El órgano ejecutivo, a través del presidente Luis Arce, por su parte, y en el marco de sus competencias, ha garantizado desde un inicio los recursos necesarios para que se lleve adelante la elección. Actualmente, el Tribunal Supremo Electoral, conforme lo ha informado y habiéndose cumplido requisitos para llevar adelante un proceso de elección en el marco del cronograma electoral, ha cumplido diferentes actividades y viene cumpliendo otras, las cuales van a ser presentadas conforme al informe que hemos recibido también de esta instancia, para que se pueda establecer aquellas actividades que en este momento están pendientes hasta el día de las elecciones. Estas actividades, que conforme lo ha manifestado el presidente del Tribunal Supremo Electoral, seguirán en curso hasta la realización de las elecciones judiciales, pese a la ilegal y contradictoria sentencia constitucional número 0770/2024, emitida por la Sala Constitucional Plurinacional, que erróneamente ha dispuesto declarar desierta la convocatoria de magistradas y magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos del Beni y Pando y la convocatoria a magistradas y magistrados para el Tribunal Constitucional Plurinacional en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija, extremo que ha sido condenado por el órgano ejecutivo. La decisión del Tribunal Supremo Electoral para dar continuidad al proceso de elección de altas autoridades del órgano judicial ha sido recibida con mucho beneplácito por el gobierno de Bolivia, convencidos que intereses personales de un grupo absolutamente minoritario de personas no pueden afectar derechos de millones de bolivianas y bolivianos que quieren asistir a las urnas para ejercer su derecho político a elegir nuevas autoridades del órgano judicial. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la práctica internacional de esta comisión han resaltado como elemento esencial de las garantías judiciales y la protección judicial la independencia de los tribunales. Para ello, su conformación inmediata conforme a los procedimientos legales es un requisito indispensable. Asimismo, es necesario recordar que los órganos interamericanos, incluida la respetable comisión, tienen un rol fundamental para velar por que los derechos humanos sean respetados por los Estados. Ese mandato surge de los más importantes instrumentos interamericanos, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su respectivo estatuto y reglamento. Por lo cual, agradecemos por el pronunciamiento realizado el día 9 de noviembre y consideramos que un pronunciamiento inequívoco sobre la urgente necesidad de celebrar las elecciones judiciales no solo resulta oportuno, sino necesario. Distinguida comisión, autoridades y representantes de la sociedad civil. Me permito concluir señalando que el órgano ejecutivo del Estado boliviano, a la cabeza del presidente constitucional, es el más interesado en que las elecciones judiciales se realicen en el plazo más breve posible. Esta disposición se mantendrá invariable hasta el momento de la posesión de las más altas autoridades del órgano judicial y Tribunal Constitucional de Bolivia y solicitamos a la CIDH pueda seguir acompañando el proceso y siga vigilante del desarrollo de estos acontecimientos. Muchas gracias. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.